Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el confinamiento? Cuídense, quédense en casa y disfruten charlas de arquitectura. Suscríbanse, manden sus comentarios, no sé, propongan temas. Nosotros haremos todo lo posible por complacerlos. Hoy continuaremos con nuestra charla sobre arquitectura griega. Siendo tan importante, pues es muy extensa y dividimos esta charla en tres partes. La primera que vimos, que fue la arquitectura privada, arquitectura íntima, esta que va a ser la arquitectura pública y la última que van a ser más o menos sistemas constructivos griegos. Bien, pues vamos a empezar y decimos que la obra arquitectónica griega fue muy variada. Está presente en todo el territorio helénico. La característica importante de la arquitectura griega a nivel de obras públicas es que la arquitectura no está pensada para verse desde adentro, sino es monumental y es hacia el exterior. Más bien crea volúmenes más que espacios. Otra característica es que todo está proporcionado en relación al ser humano, ¿sí? En función comunitaria. Los edificios públicos presentan un diseño muy uniforme. O sea, todo tipo de edificios públicos griegos más o menos tienen una tipología común. El espacio urbano, a partir del siglo V a.C., presenta una acrópolis elevada sobre una colina. Estaba amurallada y contenía en su interior los templos. ¿Sí? Su origen es más bien de una ciudad defensiva. Estaba amurallada y adentro estaban las residencias de sus gobernantes, los edificios públicos, los templos y algunas de los edificios como los mercados, los espacios para las asambleas, etc. ¿Por qué? Pues porque el ágora viene a ser la plaza pública, o sea, el centro de la vida urbana. Está destinada a que ahí se reúna la gente y ahí discutan asuntos políticos, sociales, culturales, etc. Los edificios más importantes de la arquitectura pública griega son los templos y los teatros. Pero también construyeron una gran cantidad de edificios de utilidad pública, de esparcimiento y convivencia social. Entonces, la característica importante de todos estos edificios es su similitud en conformación, en forma y en fachadas. El templo, iniciaremos con él, fue el edificio más importante. Está basado en el megarón micénico. La Micenas es una de las culturas que antecedieron a la cultura helénica. Presentaba el megarón micénico un cuarto central, un vestíbulo y un porche. Entonces el templo griego básicamente va a tener esta característica. Hay que tomar en cuenta que el templo griego no funcionaba como el actual. O sea, no era un centro de reunión para adorar a un dios. No, era un edificio expreso para contener la figura del dios. Todos los edificios, todos los templos griegos están construidos sobre unas plataformas o basamentos llamados estilobatos, o sea, la base de los estilos. El último escalón es donde se contienen y se asientan las columnas que rodean al templo. El templo tiene muros, su acceso, etc. Y tiene una característica importante. Tiene un pórtico columnado en el acceso. Está el altar o témenos, el pronaos, que era una especie de umbral, una especie de zaguán, ese espacio entre el acceso y el espacio interior. La naos, que era la nave o núcleo, donde estaba la escultura del dios, ¿sí? Y el opistódomos. El opistódomo era el almacén y también era el espacio para los sacerdotes.
Otra de las características que tienen los templos griegos es que por el número y posición de las columnas podía ser inantis, que están dos columnas al acceso, ¿sí? Adosadas a los muros, próstilo, que tiene nada más columnas al frente, anfipróstilo, anfi doble, o sea, tenía columnas a frente y atrás, perípteros alrededor, y petros, que eran sin techo, y tolos, que eran redondos. Estas características, como las están viendo ustedes en las imágenes, fueron lo que dio lugar a la tipología griega de los templos y casi de todas sus construcciones. El segundo edificio importante en la cultura griega fue el teatro. El teatro era un edificio precisamente para el espectáculo principal, el predilecto de todos los griegos. Primero se utilizó como el recinto religioso para culto de Dionisio, pero evolucionó hasta asumir su postura de teatro. Lo importante de la construcción del teatro era que estos se construían en las afueras de la ciudad. Aprovechaban la ladera de una columna de una colina, y sobre ella iban construyendo las gradas. Entonces generaban un semicírculo en esa colina, ¿sí? Y ahí estaba el coilón, que era el espacio de las gradas, y rodeaba a un círculo central que se llamaba orquesta. Este coilón estaba formado en dos niveles. Estos dos niveles o diasomas se dividían por un pasillo, ¿sí? que se llamaba parodo. Tenían un pasillo al dividir los dos niveles, y tenían parodos también las laterales para distribuir a la gente. Después de la orquesta, o ese círculo central, que era donde estaba el coro y las plañideras, se encontraba la escena, que estaba formada por el proscenio, o sea, el lugar donde se actuaba, la escena y los vestidores, así como lo están viendo en la imagen. Otro de los edificios muy importantes para los griegos, ya que la vida política de ellos era básicamente la participación ciudadana, ahí se establece la democracia, fue el Bouleuterion, mejor llamado en Atenas Eclesiasterón, o sea, la casa de las asambleas. Eclesia, asamblea, de ahí viene iglesia, y sterión, el recinto. Entonces era la casa de las asambleas. Ahí se llevaban a cabo todas las asambleas públicas, las sociales, todo tipo de actividades. Era una especie de cámara de diputados. ¿Por qué? Porque era como un anfiteatro. O sea, era circular y tenía gradas encontradas para que se discutiera. Otro de los edificios que se representan en las acrópolis es la Stoa, que es un recinto porticado. Es un recinto largo, como lo están viendo, tiene columnas, ¿sí? Y era espacio para mercado, para discutir, para pasear, para dar protección cuando llovía, etc. El gimnasio era una escuela. Ahí se enseñaban artes, ahí se discutía la ciencia. Era el espacio de los filósofos donde daban clase. Estaba además la palestra, que era una escuela de lucha. Por eso a la arena de boxeo, de lucha libre, le llaman palestra. Estaba un pórtico al acceso, ¿sí? Un patio cerrado y rodeado de columnas sin techumbre. El estadio también era otro de las actividades deportivas clásicas de los griegos. Era el lugar donde se efectuaban las carreras de atletas, ¿sí? Era el lugar para correr. Tenía carácter deportivo, lógicamente, y estaba conformado por un rectángulo y en uno de los extremos un semicírculo, que era donde daban la vuelta para correr. Todo estaba
cubierto con gradas. Y idéntico a él era el hipódromo, nada más que era más grande. ¿Por qué? Porque ahí era para carreras de caballos, para carreras de carros de guerra. Entonces era similar, nada más que no tenía el semicírculo, sino que era rectangular totalmente, ¿sí? Como defensa de las ciudades se construyeron las acrópolis o recintos fortificados que generalmente estaban ubicadas en la parte alta de la ciudad, porque desde ahí se podía defender la ciudad, ¿sí? Aparecen, además de las acrópolis, recintos fortificados, fortalezas, murallas, torres defensivas. Recuerden ustedes que había una incesante lucha entre atenienses, espartanos, corintios, etc. Y esas eran sus elementos de defensa. También tuvieron monumentos funerarios. Los monumentos funerarios eran muy simples: una estela, una lápida. Lápida es piedra en latín y estela en griego, ¿sí? Y pequeños templetes. Pero después del siglo XV, del siglo V a.C., empezaron a utilizar unos templos mucho más amplios, llamados mausoleos. ¿Por qué? Pues porque tomaron como ejemplo la tumba del rey Mausolo de Caria y esa la reprodujeron para enterrar a sus personajes principales. Hasta la fecha, ustedes ven en los panteones que hay templetes muy lujosos, hay otros templetes más sencillos y están las lápidas normales. Las zonas residenciales estaban ubicadas cerca de la ciudad, las zonas ricas, como siempre. Los fraccionamientos de los ricos estaban cerca de la ciudad, cerca de las zonas públicas, y la de los pobres estaban afuera, en las afueras. Todos los barrios estaban alejados de la ciudad. Una de las características importantes que tuvieron los griegos fue el crear fuentes para dotar de agua a toda la población. Bien, pues espero que con esto y con las imágenes más o menos se tenga una idea así muy amplia de lo que fue la obra arquitectónica griega a nivel de construcciones públicas. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse, no se les olvide enviar sus comentarios y proponga temas. Nos vemos en la próxima charla de arquitectura.